nuevamente en el interesantísimo estudio del ingeniero Solórzano, quien amablemente nos permite otra vez trabajar sobre algo muy interesante que es la paleontología antropológica. Ingeniero, buen día. Buen día. Muchas gracias por su hospitalidad nuevamente. Encantado. El día de hoy hemos planeado para ustedes un pequeño viaje por la paleoantropología humana del altiplano mexicano. Y verán ustedes una gran variedad de cráneos de los estados de Jalisco, en el cual vivimos, de los próximos Nayarit, Colima y Michoacán, en el cual vamos a ver una cantidad increíble de variantes anatómicas, de patología o bien de alteraciones de forma craneofacial provocadas con diferentes fines por las culturas que habitaron en estos lugares. Nos ha sido mostrado amablemente por el ingeniero Solórzano bibliografía que es Osteología Cultural, Prácticas Cefálicas del profesor Pedro Weiss de Perú, que servirá hasta cierto punto como guía para la descripción. Y tenemos también un libro, Digging Up Bones, de D.R. Broadwell, que tenemos aquí, y que también podrá documentarnos algunas imágenes que serán interesantes en el transcurso de esta plática. Como es bien sabido por los capítulos anteriores, el ingeniero Solórzano es un especialista y además un avezado conocedor de la paleoantropología y de las malformaciones craneofaciales que se han efectuado en estas áreas que habitamos. Quiero pedirle, ingeniero Solórzano, si es tan amable, que nos haga favor de mostrarnos algunos de sus interesantes piezas y además indicarnos la técnica y el resultado que obtenían los antiguos moradores del altiplano mexicano con respecto a las malformaciones craneofaciales. Cómo no, encantado. Una de las deformaciones intencionales es la cilíndrica o tubular, como sería esta. Este tipo de deformación se practicaba por medio de bandas de tela que se iban apretando alrededor del cráneo desde que prácticamente el niño nacía hasta un poco después, ya que el hueso quedó consolidado. Este tipo de deformación puede ser oblicua o recta, pero siendo cilíndrica o tubular. Sí. Y si me permite hacer una observación, ingeniero, quisiera mostrarle a las personas que amablemente nos ven cómo el frontal adquiere una longitud mucho mayor, es decir, el proceso osteoblástico anteroposterior y anteroposterior y oblicuo hacia la parte posterior ha hecho que se prolongue y se suprima la convexidad frontal a expensas de una prolongación hacia la parte occipital. Sí, ingeniero, perdón. Otra de las deformaciones craneanas muy usada era la tabular. Esto quiere decir que se utilizaba un plano rígido o tabla o dos, en el cual se hacía con estos dos planos, se hacía una presión muy fuerte sobre el cráneo. Si me permiten, la tabular también podría, la tabular también podría ser oblicua, como en este caso, o erecta. Esto obviamente aquí un plano, otro plano acá, en que se iba haciendo una presión y podría ir deformando este cráneo hasta tener esta forma tan peculiar. Muy bien. Queremos suponer, ingeniero, que
este tipo de malformaciones craneales o este tipo de modificaciones de cráneo en nada afectaba la fisiología y las facultades de tipo mental de los individuos, porque como hemos visto, por ejemplo, en civilizaciones como la maya, fueron capaces de crear imperios definitivamente notables, mucho antes de que en Europa hubiese el grado de avance que se tuvo. Entonces, este tipo de malformación o este tipo de deformación o de alteración en la estética del cráneo para nada influyó en su capacidad mental, que sería una pregunta aparentemente lógica que pudieran hacerse. Entonces, el reacomodo, la diferencia de disposición de los elementos cerebrales en el interior de este cráneo para nada influyeron en su capacidad de razonamiento. Muy interesante. Este sería, si quiere que nos comparemos los dos al mismo tiempo. Esta es una tabular erecta y esta es una tabular oblicua. Oblicua, exacto. Y en esta, la alteración de la forma consiste en la verticalidad más o menos en el occipucio del cráneo. Esto se hacía con una sola tabla y comprimiendo con telas para que no deformaran la parte frontal. En este otro, en el oblicuo, se hacía con dos tablas. Envueltos con una banda. Formación de un cráneo, hay quien dice que es natural y otros dicen que es una deformación intencional, también practicada con tiras de tela. Este viene allí, si gusta usted que lo mostremos. Esto viste de forma trapezoidal muy peculiar, que todavía en la península de Yucatán, en una forma natural, conservan muchos de los yucatecos actuales. Este tipo de forma de cráneo trapezoidal. Algunos de los cráneos también tienen en el occipital una modificación, que es un ahondamiento de parte del occipital, que también era provocado. De esto voy a presentar uno un poco más pronunciado. Muy bien. Vean ustedes cómo en este tipo de cráneos, al hablar de la cara, los arcos superciliares no se mantienen con el plano actual, sino que tienden a deprimirse un poco hacia la parte externa. Vean ustedes cómo la cuenca ocular, en lugar de ser casi cuadrada, en este caso adquieren una orientación oblicua con tendencia caída hacia la parte externa. Por lo demás, los elementos faciales conservan su armonía y conservan su relación. Si acaso podemos ver aquí la glabela ligeramente achatada. Y vean ustedes el arco dentario un poco más abierto de lo que es habitual para un cráneo contemporáneo, un cráneo actual. Es decir, la distancia entre molares es abierta. La parábola del maxilar superior es con un ángulo mayor al de la actualidad. Vean ustedes la distancia que hay entre el foramen magnum y el maxilar, se encuentra ligeramente acortado. En este cráneo se nota este hundimiento de parte del occipital, que también es provocado. Se suponía antiguamente que esta deformación craneana era por motivos o de rango dentro del grupo o religiosa. En la actualidad, viendo la gran cantidad de cráneos deformados, intencionalmente se supone que también lo hacían por motivos estéticos, la mayor parte de ellos. Como me comentaba hace un momento el ingeniero Solórzano,
Este tipo de alteraciones en la forma craneofacial no es específico de la península de Yucatán como todos pensamos. Han estado viendo ustedes aquí casos de nuestra área de influencia y se tiene conocimiento también, aunque con menos frecuencia, de alteraciones de este tipo en el continente europeo y en el continente asiático. Entonces, la intervención en el cráneo no es algo nuevo. Y no solo se limitaba a aspectos de tipo estético, cosmético, ¿verdad?, sino que, como veremos posteriormente, la medicina, la neurocirugía, alcanzaba estas dimensiones. Del libro del profesor Weiss del Perú, en el cual podemos ver la imagen real de la alteración hecha aquí en el altiplano mexicano, comparado con un caso y otro que él tiene registrados en el Perú. Aquí tenemos la ilustración del doctor Weiss de la manera cómo se hacía la modificación occipital tabular vertical utilizando este tipo de implementos, lo cual determinaba, vean ustedes, esta tensión en la parte media del cráneo hacía que diera el aspecto de bilobulación en estas dos partes laterales. El ingeniero nos hace favor de proporcionarnos otro cráneo, en el cual, si lo exponemos de esta manera, pueden ver ustedes la exageración de la bilobulación de los parietales, ¿verdad? Los huesos temporales resultaban ligeramente modificados, y el que definitivamente mostraba una alteración franca era el occipital, con esta digitación de la cual nos habló ya el ingeniero Solórzano, que tenía características rituales. Aquí tenemos una fotografía en la cual se ven los implementos utilizados para la elongación frontal de este bebé. Vean ustedes cómo se están obteniendo resultados acordes a lo que se tenía planeado. Y yéndonos un poco más lejos, el principio de estos movimientos ortopédicos u ortoóseos, podríamos nombrarles así, tienen actualmente aplicación incluso en la ortodoncia. Es la misma base. La aplicación de una fuerza leve, de poca magnitud, pero constante, para obtener el desplazamiento de un órgano a un lugar deseado. Entonces vemos que los principios tanto de la ortodoncia como de la ortopedia cráneo-mandibular son tan antiguos como el hombre mismo. El ingeniero tiene en sus manos en este momento una gran trepanación craneal, con lo cual estamos viendo que la trepanación pues no es una práctica quirúrgica moderna, ¿verdad? Ya la literatura nos habla de Sinuel egipcio, que era un magnífico trepanador, pero también aquí en nuestra Mesoamérica teníamos este tipo de prácticas. Nos sugiere el ingeniero hace unos momentos que una trepanación tan amplia podía tener motivos culinarios, ¿verdad? En cambio, y sobre todo tan irregular. Exactamente. Lo irregular permite la extracción con facilidad de la masa cerebral, para lo cual tuviese objeto, ¿verdad? Aunque normalmente cuando era por motivos de extracción del cerebro para comerlo, se hacía agrandando el foramen magnum. Entonces este foramen quedaba enormemente grande e irregular. Ahora bien, desde el punto de vista de patología, desde el punto de vista de la enfermedad más vieja del mundo, que es la cefalea, en muchas culturas se practicó la trepanación. Hay antecedentes muy amplios en el Perú, utilizando aplicación de hoja de coca masticada por el operador. En altiplano mexicano no tenemos evidencia de algún anestésico, ingeniero,
No. Para este tipo de intervención. Sin embargo, sí vemos en este momento que se podía tratar el síntoma doloroso por la trepanación del cráneo. Y lo que es importante, los pacientes o los dolientes del cráneo sobrevivían a la intervención porque hay evidencias de regeneración del hueso alrededor de la trepanación. Epilepsia. Alteración de las formas craneales se ha encontrado en el estudio antropológico. Patología muy interesante para las personas que ejercen especialidades afines a la odontología. Pueden ver ustedes aquí un absceso de dimensiones muy grandes en la raíz mesial del primer molar. Este absceso, por lo que hemos visto hacia el interior, comprendía incluso el conducto dentario inferior, de lo cual podemos nosotros suponer que este paciente o esta persona al morir tenía parestésico el hemilabio inferior derecho. Pero la lesión, de una manera notable, no se circunscribe exclusivamente a la parte inferior, sino que vean ustedes cómo ha determinado un área importantísima de parodontoclasia en el primer molar superior. Vamos a tomar un poco el cráneo y vean ustedes cómo el diente pudo haberse expulsado casi de manera espontánea por la gran infección que tuvo. Etiología, pues sencillamente, posiblemente por la abrasión dentaria determinada por el tipo de masticación de estos individuos, hizo que se expusiera la cámara pulpar y por ahí penetración de bacterias, gérmenes, que fuesen a determinar este tipo de alteraciones. No quiero pasar por alto este momento, porque el cráneo no lo permite, para enseñarles que en la mayoría de los cráneos de la amplísima colección del ingeniero Solórzano no encontramos alteraciones en la interdigitación dentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos alteraciones ortodóncicas severas. Hemos visto en la mayoría de los cráneos de esta colección que existe el fenómeno de abrasión dentaria por una parte y por otra lesiones de tipo infeccioso. Pero como podrán ver ustedes, están perfectamente preservadas las posiciones tanto de los arcos dentarios como la posición de los órganos dentarios. Y al mismo tiempo hemos visto que en la mayoría de los casos los cóndilos articulares en las mandíbulas se encuentran con un perfecto grado de desarrollo y no como lo hemos visto actualmente, que en un 30% de la totalidad de los pacientes en la práctica hospitalaria presentan hipoplasia o hiperplasia de uno de los cóndilos, resultando lateralidad tanto de mandíbula como de maxilar, lo cual da origen, como es lógico, a la alteración de la posición de los órganos dentarios. Esta otra